damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí, Señor, para leer tu palabra, Señor. Gracias le damos, Señor Dios. Pedimos por nuestro hermano Antonio, Señor Padre, que anda fuera de la ciudad, Señor. Tráele con bien, Señor Padre. Gracias damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, el hermano Antonio la semana pasada me dijo que no iba a estar aquí y seguramente se preguntarán por qué se desanimó, ya no va a venir, no, nada de eso. Nada más me dijo que no iba a estar. Y como yo no pregunto, pues yo no le dije qué vas a hacer o cuándo va a venir y todas esas cosas, no le pregunté, pero él va a estar aquí. Ahora va a estar el pastor desordenado. Digo, no ordenado por los hombres. Sí. Ahora estamos aquí, hermanos, para leer la palabra de Dios. Para leer la palabra de Dios, hermanos, y compartir estos textos, ¿verdad? Y es que estaba viendo yo esos informes y dije yo, pues necesito leer a ver por qué dicen estas cosas. Entonces yo me puse a leer y usted sabe que ese eclipse que vino ahí a Egipto fue por una razón. Usted sabe que cuando el Señor llamó a Moisés desde la zarza, el Señor lo envía a enfrentarse a ese faraón. Y no quería ir Moisés y dijo, tú ven y tú solamente preséntate. Y si me preguntan quién me manda, diles que te manda el yo soy. Y el yo soy, hermanos, es el Dios Todopoderoso. Ese es el Dios Todopoderoso que va a decidir cuándo se terminará todo esto. Amén. Usted y yo no temamos porque conocemos la palabra de Dios. Y recuerde que todos los textos que ha oído durante su transitar de cristiano en diferentes lugares, predicaciones, dice, si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? ¿quién contra nosotros? Que se va a poner oscuro 1 hora, 2 horas, 3 horas. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Gloria a Tú Dios. estarás conmigo. Amén. Entonces, vaya a suceder lo que vaya a suceder, si Dios lo permite, solo Él sabe. Pero nosotros sabemos en quién ha creído. El enemigo quiere meter temor. El mayor enemigo del ser humano es el temor, el miedo. Fíjese. Pero el texto de Éxodo capítulo 10, verso 21, dice así, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Por 3 días. Según dicen los que están viendo ese eclipse, y los estudiosos dicen que va a estar 3 horas la trayectoria. No, aquí en Houston, por aquí no va a durar mucho, según dicen ellos, pero en Egipto hubo 3 días. Dice el verso 23, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Amén. Yo creo, hermanos, que si llegara a pasar cosas tremendas o una oscuridad, Jesús es la luz del mundo. Gloria a Dios. Y Jesús está en su corazón. Amén. Entonces ahí vemos esas personas que se están basando en que en Egipto hubo un eclipse. Pero aún hay teólogos que no son creyentes, que no son cristianos, que no creen en la palabra de Dios, y ellos no saben por qué razón hubo oscuridad en Egipto. Y la razón que hubo oscuridad fue que Dios
permitió esa obscuridad. Y no fue Moisés, sino que Moisés fue un instrumento, como se lo había dicho antes. Dice que cuando se lo había dicho antes, si no dejaba libre a su pueblo para adorarlo, los iba a dejar libre con manos poderosas. Entonces, la mayor parte de la persona está tan preocupada por ese eclipse y la persona no está preocupada por la salvación de su alma, que es lo más importante que debe preocuparle a la persona. Pero como parte del mundo hoy en la actualidad y desde el principio, están, hermanos, tan rebeldes que no quieren nada con Dios. No quieren saber nada de Dios. Porque tú les comienzas a decir, mira, la palabra de Dios dice así. La palabra de Dios dice que Dios Padre envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. Y Él quiere que vengas a Él, porque Él ya pagó ese precio tan grande para que Él te perdone tus pecados y Él te dé vida eterna. Amén. Eso no quieren oír las personas. Entonces, bueno, allí hay una escritura, ¿verdad?, que hemos leído. Y por eso Jesús le dijo a sus discípulos, cuidado. Dice, mirad que nadie os engañe. Jesús le dijo a sus discípulos cuando los discípulos hicieron una pregunta. ¿Cuándo iba a ser la venida de Él y cuándo iba a ser del mundo, el fin del mundo? Entonces Él le dijo varias cosas, ¿verdad?, acerca de las guerras, rumores de guerras, pestes y tantas cosas que enumera ahí Mateo 24. Si usted lee Mateo 24, se va a dar cuenta que esas eran señales que iban a suceder y que era necesario que sucedieran, pero que ellos no tuvieran temor, porque tenía que ser así. Y también muchas personas dicen que eso lo anunció el Señor, eso acerca de la oscuridad. Pero la Biblia nos da datos que nosotros debemos de anotarlos en un cuaderno para hablarle a las personas que están desesperadas acerca de ese eclipse, aunque ya va a suceder mañana, pudiera suceder otra vez algo. Entonces usted le va a compartir lo que estamos leyendo. Porque fíjese lo que dice Mateo 24, verso 29 al 31. Aquí dice, la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Imagínese que la persona que no cree en Dios o niega la existencia de Dios o no quiere una relación con Dios, que leyera esto y no supiera cuándo iba a suceder. Imagínese nada más, es lo que está pasando ahorita, que por los medios de comunicación están diciendo tantas cosas y nuestra mente luego se imagina cosas que van a venir. Imagínese que las personas dijeran, ay, se van a caer las estrellas. Imagínate donde se caigan todas las estrellas. Y dice aquí que se oscurecerá, ¿verdad? Y la luz no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos serán conmovidas. Imagínense, pero eso es cuando el Señor viene. Eso es después de la tribulación. No hemos pasado la tribulación, ¿verdad? No la hemos pasado. Entonces, ¿por qué tener tanto
miedo, que va a haber seguridad, que va a haber todas esas cosas. Y eso es lo que dice ella. Y luego dice que inmediatamente después de la tribulación, ¿qué dice? Ocurrirán señales cósmicas, espectaculares, que precederán a la venida de Cristo y darán una clara advertencia de su inmediato regreso. Dice aquí, entonces el verso 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Gloria a Dios. Este texto muchas personas no lo conocen. Y si lo han leído o lo han escuchado en algún momento, no lo creen. No lo creen. El Señor viene pronto, dice la Escritura. ¿Qué dice la Biblia? Que para Dios que 1000 años es como ¿qué? Un día. Como un día, y un día como 1000 años. ¿Cuándo fue que vino Cristo Jesús a ser crucificado? ¿Será unas cuantas horas? Unos 3 días. ¿Eh? Como unos 2, 3 días. Vamos a decirlo, 3, 4 días o lo que sea. ¿Cuánto tiempo años más van a pasar cuando venga el regreso de Cristo? No lo sabemos. Solo Dios sabe. Entonces yo creo que si la persona supiera este texto, posiblemente se arrepintiera de sus pecados y recibiera a Cristo Jesús. Porque esto que está pasando no es nada. Lo que va a suceder cuando el Hijo del Hombre, que es Cristo Jesús, venga, va a haber un caos tremendo. Va a haber un caos tremendo. Esto que está pasando no es nada. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia, porque Él tiene el control de todo el mundo. Amén. Yo a veces me pongo a imaginar, y Dios tenga misericordia y no sucedan cosas así. Imagínese un temblor en medio del océano Pacífico. ¿Qué sucedería si hubiera un temblor grande en el océano Pacífico? Lo lógico es de que se salía toda el agua, hermano. Algunos medios en películas y todo enseñan, ¿verdad?, que los altos edificios son arrastrados por el agua. No estoy diciendo que va a suceder así. Entonces, esos son textos, hermanos, que muchas personas están usando, pero los están usando fuera de contexto. O sea, el significado del sol, de la oscuridad y todas esas cosas. Y se basan en muchos textos. Por ejemplo, en Joel. ¿Saben dónde está Joel? ¿Enseguida de qué? No estoy hablando del hermano pastor que estuvo aquí, no. Está atrás de Amós. Ándele. ¿Y dónde está Amós? Pues de atrás, y ahí voy enumerándole, ¿verdad? Ahí enseguida de Oseas. Adelante de Joel. Fíjese lo que dice aquí. En Joel 2, estamos hablando por eso que está pasando del eclipse que va a suceder mañana. Dice Joel capítulo 2, verso 1, dice aquí: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Es decir, que la venida del Señor, hermanos, ha sido anunciada no nomás en los evangelios, sino desde la antigüedad. El Señor usó a estos profetas para anunciar que venía un día, que tenían que prepararse. Y la gente obstinada, hermanos,
a rebelarse contra Dios, a no querer nada con el Dios Todopoderoso que ya les había sido y anunciado, que ya les habían dado los mandamientos a Moisés. Pero el Señor usó a uno, a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Entonces dice el verso 2: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte semejante a él. No lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Pero fíjese el verso 10 de la lectura que estoy compartiendo ahorita. Sí, de Joel. Dice: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su esplendor. ¿Su qué? Resplandor. Fíjense nada más lo que dice ahí, hermanos. Leamos el 13. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. El Señor, hermanos, está deteniendo tantas cosas que han sucedido porque Él tiene misericordia. Y porque Él, hermanos, sabe quién todavía se va a arrepentir de sus pecados y recibirlo. En este texto, hermanos, el profeta pide corazones contritos y humildes, humillados. Es decir, que si el pueblo en aquel tiempo se apartaba de sus pecados y se volvía a Dios, Él tendría misericordia de ellos. Fíjense nada más, entonces, el carácter de Dios, hermanos, es mostrar misericordia y compasión para la humanidad. Cuando un pueblo o una persona, hermanos, con sinceridad se arrepiente, tenga por seguro que Dios le perdona. Dios le perdona. Entonces, si leemos otro texto, hermanos, ahí en Isaías, capítulo 13. Isaías capítulo 13, verso 10. Ahí se encuentra otro verso de la Biblia acerca de ese tema de las estrellas y la oscuridad. El 13:10 dice, ¿ya lo tienen? Isaías 13, verso 10, lo voy a leer. Dice: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Fíjese lo que dice. Pero el contexto, hermanos, de esta profecía, de este texto que estamos leyendo, esa profecía era, hermanos, para Babilonia. Para Babilonia, ese texto. Entonces, Isaías predice que Babilonia sería destruida como Sodoma y Gomorra. Este contexto que muchas personas a veces agarran para dar una información y la gente se preocupa y la persona no va a ir a la Biblia. Debería de ir a la Biblia para ver qué es lo que dice la Biblia acerca de esos temas. Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, que era una profecía para Babilonia,
así como destruyó a Sodoma y a Gomorra. Babilonia era un centro de cultura pagana que se oponía a Dios. Hermanos, estamos en los mismos tiempos. La mayor parte de las naciones se oponen a Dios. No quieren nada con Dios. Entonces, así estaba la ciudad de Babilonia. Entonces, tenemos esa historia, hermanos, de la rebeldía del ser humano desde un principio. Desde un principio, allá por Génesis capítulo 11, verso 1 al 9, ahí vemos la rebeldía del ser humano para con Dios. Ahí la vemos. Entonces, en Isaías 13, la destrucción de Babilonia es un tipo de la destrucción de todos los postreros tiempos, de todos los enemigos de Dios y del juicio final que viene sobre toda la tierra durante el periodo de la gran tribulación. Fíjense nada más, muchas personas no saben eso, no saben esto. Y verdaderamente pues no sabemos, ¿verdad?, hasta ahorita qué es lo que va a suceder. Según los estudiosos están diciendo que va a haber un poco de oscuridad, pero algunos alentan a que tomes precauciones, pero que no los mires sin protección ni nada de eso. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. En Joel, acerca de esas tinieblas y oscuridad, en Joel son símbolos de juicio y destrucción. Cuando Joel habla de tinieblas y oscuridad, son símbolos del juicio de destrucción. Entonces, ahí vemos lo que dice la palabra de Dios. Y yo quería traerles cortas escrituras acerca de eso. Vamos a orar y ya nos vamos para la casa. ¿O quieren más escrituras? Para leerles Oseas capítulo 4. Mire, Oseas capítulo 4. La hermana dice que sí. Oseas capítulo. La gente, hermanos, no es desde ahorita, está obstinada en rebelarse contra Dios. No quieren creer en Dios, no quieren creer en las profecías de que va a suceder todo eso. A ver, Oseas capítulo 4. ¿Dónde está Oseas? Dije, ¿antes de qué? Después de Daniel. Después de Daniel, sí. Oseas capítulo 4 dice. Fíjese lo que dice. Estamos hablando, hermanos, que en estos tiempos, en vez de la persona preocuparse por la salvación de su alma, se está preocupando por ese eclipse. Están diciendo que es el fin del mundo y que son todas esas cosas. Pero son personas que no conocen la palabra de Dios. Oseas capítulo 4, verso 1 al verso 6 voy a leer. Y déjenme ver. Dice así: oíd palabra de Jehová. Aquí el Señor está usando a Oseas. Aquí Oseas está frente al pueblo. Me imagino que tiene muchísima gente enfrente. Ya Dios le dio el mensaje para que se lo comunique a todos los que están ahí presentes. Dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Dice: porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Ese es el problema. Muchas personas no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Y esas personas que no tienen ese conocimiento de la palabra de Dios, que están escuchando falsas enseñanzas, hermanos, tienden a ponerse nerviosas
o a desesperarse. Pero dice que porque no hay verdad ni misericordia. Y es verdad que eso falta mucho. Porque fíjese lo que hacen esas personas de aquel tiempo, de aquellas personas que no tenían conocimiento o no tuvieron conocimiento, dice el verso 2, perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, homicidio tras homicidio se suceden. Fíjense nada más, Dios es misericordioso, hermanos, la verdad, que hasta ahorita ha tenido misericordia de todo el mundo, porque está pasando lo mismo. Día tras día matan, mienten, adulteran. Hermanos, si el Señor dijera hasta aquí, yo creo que sí usaba ese eclipse para que se trastornara todo el mundo. Quiero decir, el clima, como huracanes, como todos temblores, como todas esas cosas. Si ese eclipse viniera con ese fin, ¿verdad? Porque la persona, en vez de acercarse a Dios, se aleja más de Dios. Ténganlo por seguro que sí pasaba eso. Pero yo no estoy diciendo que ese eclipse va a ser todo eso de parte de Dios. Solamente estoy dando a saber la escritura de Oseas, capítulo 4, versos 1 y 2. Voy a leer el 3. Dice, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Imagínense cuando Dios vaya a actuar verdaderamente. Dios tiene todo el poder. Esas naciones, hermanos, las naciones más grandes como China, Japón, que tienen armas nucleares, Estados Unidos y todos esos países poderosos, hermanos, que quieren acabar el mundo. El mundo no va a acabarse hasta que Dios decida. Así que va a haber amén. un día. Amén. El Señor puede desaparecer medio mundo si Él quiere desaparecerlo antes de que avienten esas armas nucleares. Sí, así Porque Él tiene todo el poder. Dice Gloria aquí, a Dios, amén. el verso 4 dice, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerán también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Son símbolos que hablan ahí, que tenemos que ir a ver qué es lo que significan estas palabras. Pero hay algo muy importante que yo siempre estoy compartiendo con las personas. Por ejemplo, esta semana también a aquella persona le dije, oye, pues estaba diciéndole a mi esposa todo lo que estaba batallando con los nietos y en su vida y lo otro. Le dije, oye, te invito al hospital donde, aunque no tengas aseguranza, ahí te sanan. Ahí sanas de todo. Se me queda riendo. Le digo, sí. ¿Sabes cuál es el hospital donde puede ser sanada? Le digo, la iglesia. Le digo, allí vas y te presentas ante Dios. Cuando tú estás enfermo, batallando, que no sabes lo que tienes que ir al doctor. El doctor te examina y da un diagnóstico y te da la medicina correcta para que te puedas aliviar o sobresalir de ese problema. A otra persona también estuvo hablando de ciertos problemas sobre el hombre, la mujer, hijos y todo. Le digo, ¿sabe por qué, señora, es eso? Porque si toda persona, estoy hablando de jóvenes, de esposo, esposa, supieran lo que dice la palabra de Dios, cambiaría la manera de ser. Pero hermanos, vuelvo a lo mismo. La persona no quiere venir a Dios, no quiere una relación con Dios, quiere engañarse a sí mismo.
engañarse sabiendo que hay un Dios que pronto va a pedir cuentas. Pero tiene miedo que al venir el Señor lo cambie. Hubo otra persona que ahí estuvo bromea con nosotros, que se retiró y que estaba haciendo muchas cosas. Dice, ¿por qué me dicen mandilón, oiga? Él ya sabía, nada más que quería bromear ahí, ¿verdad? Y le digo, pues mandilón es cuando la mujer lo manda, se deja mandar. Oh, yo creí que era sembrador, dice, porque pues yo ando poniendo bien bonito el jardín ahí y todo. Entonces, si la persona supiera, hermano, lo que dice la palabra de Dios, cambiara su conducta. Si la persona no tiene conocimiento de Dios, nunca va a cambiar su conducta. Y si la persona tiene conocimiento de Dios y no cambia su vida, está más difícil. Porque no es que le falte conocimiento, sino que arrepentimiento. Le sale por acá y le entro por allá. El verso 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. A veces decimos, les faltó o tenían poco conocimiento. Es verdad que a veces no conocemos todo lo que dice la palabra de Dios, pero algo conocemos de lo que dice la palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, hasta los hijos que iban a llevar. Es difícil cuando uno, hermano, no quiere desobedecer a Dios, afecta, siempre se afecta. Cuando el pueblo de Dios, cuando uno del pueblo de Dios hacía lo malo, todos la llevaban, porque se detenían todas las bendiciones de Dios. Fíjense nomás. Los sacerdotes de aquel tiempo empleaban lenguaje religioso y piadoso para engañar al pueblo y apartarlo de la sencilla adoración del Señor. Los falsos maestros saben cómo emplear el lenguaje bíblico para transmitir enseñanzas falsas, no bíblicas. Los creyentes deben escuchar atentamente, como yo siempre le digo a unos que yo aprecio. Digo, si tú vas a la iglesia y están hablando, vamos a decir, de aquí de Oseas, lee todo el capítulo para que lo entiendas, el capítulo de Oseas. Y busca ahí, porque Oseas, el significado de Oseas significa salvación. Dios usó a Oseas para que la persona de ese tiempo se arrepintiera de sus pecados. Entonces, el creyente debe de estar atento, escuchar cuidadosamente lo que se predica a fin de evaluar si los conceptos expresados son una debida exposición de la palabra de Dios. Amén. Pero a veces no queremos dedicar tiempo porque no tenemos tiempo. ¿Sí? Y es de vital importancia que leamos la Biblia. Yo no digo que yo sé mucho, no les mentiría, sino que a veces hay ciertos detalles que oigo y me pongo a leer la palabra de Dios. La persona ahorita está yendo a lugares donde quieren oír lo que ellos quieren oír. Es como si yo les dijera desde ahorita aquí, por ejemplo, y yo creo que lo he mencionado algunas veces, el evangelio a medias, el evangelio torcido, es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por tus pecados, y ahí te quedas ahí. Oh no, pues murió por mis pecados, qué bueno, ya estoy incluido allí, ya tengo la vida eterna. No,
Él vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Dios le envió para que nosotros tuviéramos esa oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, recibir a Cristo y así estar seguro que un día vamos a estar en la presencia de Dios. Esa es la verdad. Ahora lo que le gustaría oír a la persona y olvídese la creen. Decir, ¿sabes de qué? Cristo Jesús ya murió por tus pecados, tú puedes seguir divirtiéndote y gozando de la vida. Pues ¿a quién no le gustaría eso? A mí una vez me dijeron, esas mismas palabras que yo le estoy diciendo. Dice, ya Cristo Jesús ya murió, tú puedes disfrutar, puedes saborear una cerveza y gozarla. Le dije, no me olvides, si el Señor me sacó de ese lodazal, ¿cómo voy a volver a meterme ahí? Pero como eso sucedió cuando yo estaba nuevecito, como dice la hermana, y no pude decirles nada más lo que le dije, mira, yo tengo a Cristo ya aquí en mi corazón y eso es lo que fue. Así le dije, digo, no necesito más diversión, que Dios me los bendiga, voy a orar para ser despedidos. Amoroso buen Padre, Señor Dios de los cielos, gracias damos nuevamente, Señor. Gracias, Padre Dios, con tu presencia en nuestras vidas, Señor Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a través de tu Santo Espíritu, Señor, que nunca, Padre Dios, perdamos esa confianza, que nunca perdamos esa fe, Padre Dios. Que venga sobre lo que venga, Señor, sabemos que tú estás con nosotros. Gracias por esa bendición tan grande y merecida, Señor. Bendícenos así como estamos, Señor, y llévanos con bien hacia nuestros hogares. En nombre de Cristo Jesús, oramos y pedimos. Amén. 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 Estamos